Capítulo 5. Rayo de sol no reclamado. Mi abuelo y Jem Millar estaban sentados junto al fuego en la pequeña sala de vigilancia de la torre del faro, y yo estaba sentado a su lado con la niña sobre mis rodillas. Había encontrado un viejo libro de imágenes para ella, y ella estaba pasando las páginas y haciendo sus graciosos comentarios sobre las imágenes. «Bueno, Sandy», dijo Millar, «¿qué haremos con ella?» «¿Qué haremos con ella?», dijo mi abuelo acariciando su cabecita rubia. «¿Nos la quedaremos? ¿No es cierto, muchachita?» «Sí», dijo la niña levantando la vista y asintiendo con la cabeza como si entendiera todo. «Creo que deberíamos buscar a algunos de sus parientes», dijo Jem. «Seguro que tiene alguno en alguna parte». «¿Y cómo podremos encontrarlos?», preguntó mi abuelo. «Oh, el capitán pronto podrá averiguar qué barco falta y podremos enviar un mensaje a los propietarios. Ellos sabrán quiénes eran los pasajeros». «Bueno», dijo mi abuelo, «quizás tengas razón, Jem. Veremos qué dicen. Pero por mi parte, si quien cuidaba a la niña está en el fondo de ese mar, espero que nadie más venga a quitárnosla». «Si no tuviera tantos en casa», empezó Millar. «Sí, muchacho, ya lo sé», dijo mi abuelo interrumpiéndolo, «pero tu casa ya está bastante llena. Deja que la muchachita viva con Alec y conmigo. Será una linda compañía para nosotros, y Mary se ocupará de su ropa y cosas así, lo sé». «Sí, así será», dijo el marido. «Declaro que ha estado llorando por esa niña durante casi todo el día». Y así fue. Mi abuelo siguió el consejo de Jem y le contó al capitán Sayers, cuando llegó en el barco el lunes siguiente, toda la historia del naufragio y le pidió que averiguara el nombre y la dirección de los propietarios del barco. Oh, cómo esperaba que nadie viniera a reclamar a mi pequeña querida. Cada día la quería más y sentía que separarme de ella me rompería el corazón. Todas las noches, cuando la señora Millar la desvestía, se arrodillaba a mi lado con su camisón blanco para hablar con Dios, como ella llamaba a orar. Evidentemente había aprendido una pequeña oración de su madre, pues la primera noche empezó por su propia cuenta. «Jesús, Epi, escúchame». Al principio no podía entender qué era lo que estaba diciendo, pero la señora Millar dijo que había aprendido el himno cuando era niña y escribió la primera estrofa para mí, y todas las noches después dejé que la niña lo repitiera después de mí. «Jesús, tierno pastor, escúchame. Bendice a tu corderito esta noche. A través de la oscuridad, estate cerca de mí. Manténme a salvo hasta el amanecer». Pensé que me gustaría que ella siempre hiciera la oración que su madre le había enseñado. Yo nunca oraba. Mi abuelo nunca me lo había enseñado. Me preguntaba si mi madre me la habría enseñado si hubiera vivido. Pensé que lo habría hecho. En aquella época yo sabía muy poco de la Biblia. A mi abuelo no le interesaba y nunca la leía. Tenía una Biblia grande, pero siempre la dejaba sobre la cómoda, como una especie de adorno, y a menos que yo la bajara para ver las curiosas imágenes antiguas que había en su interior, nunca la abría. El domingo en la isla era un día cualquiera. Mi abuelo trabajaba en el jardín o leía el periódico, como siempre, y yo paseaba por las rocas o tomaba mis clases o trabajaba en la casa, como todos los días de la semana. No teníamos iglesia ni capilla a la que ir, y no sucedía nada que marcara el día. A menudo pienso ahora en aquella terrible mañana que cruzamos el mar tempestuoso hacia aquel barco que se hundía. Si nuestro bote se hubiera volcado entonces, si nos hubiéramos perdido, ¿qué habría sido de nuestras almas? Es un pensamiento muy solemne y no puedo estar lo suficientemente agradecido a Dios por habernos permitido a ambos un poco más de vida. Mi abuelo era un anciano bondadoso, de buen carácter y honesto, pero ahora sé que eso no es suficiente para abrir la puerta al cielo. Jesús es el único camino para llegar allí, y mi abuelo sabía poco de él y no le importaba en absoluto. La pequeña Tampi se convirtió en mi compañera constante dentro y fuera de casa. Era un poco tímida con los pequeños Millars, porque eran ruidosos y bruscos en sus juegos, pero se aferraba a mí y nunca quería dejarme. Día tras día aprendía palabras nuevas y se le ocurrían comentarios tan extraños que nos hacían reír a todos. Su gran placer era tomar un libro y elegir las diferentes letras del alfabeto que, aunque apenas podía hablar, conocía perfectamente. Querida niña, ahora la puedo ver sentada a mis pies sobre una gran roca plana junto a la orilla del mar y llamándome a cada minuto para que mire A, B, D o S. Y así, con sus lindas maneras, se coló en nuestros corazones y temíamos mucho la respuesta que llegaría a la carta que mi abuelo había escrito a los propietarios del Victory, que, como descubrimos,
Era el nombre del barco perdido. El lunes, cuando llegó la respuesta, era un día muy lluvioso. Había estado esperando un rato en el muelle y estaba empapado hasta los huesos antes de que llegara el barco de vapor. El capitán Sayers me entregó la carta antes que nada y corrí a llevársela a mi abuelo de inmediato. No podía esperar hasta que nuestras provisiones y suministros llegaran a la tierra. La pequeña Tampi estaba sentada en un taburete a los pies de mi abuelo, enrollando una larga cinta adhesiva alrededor de su dedo meñique. Corrió a mi encuentro cuando entré y levantó la cara para que la besara. ¿Y si en esta carta dijera que nos dejaría y volvería en el barco de vapor? Respiré profundamente cuando mi abuelo la abrió. Era una carta muy cortés de los dueños del barco, en la que nos agradecían todo lo que habíamos hecho para salvar a la desdichada tripulación y a los pasajeros. Pero decían que no sabían nada de la niña ni de sus pertenencias, ya que nadie que se llamara Villiers había alquilado un camarote y no había ningún marinero a bordo con ese nombre. Pero dijeron que harían más averiguaciones en Calcuta, el puerto de donde había zarpado el barco. Mientras tanto, le rogaron a mi abuelo que se hiciera cargo de la niña y le aseguraron que sería generosamente recompensado por sus molestias. «Muy bien», dije cuando terminó de leerla. «Entonces todavía no tiene que irse». «No», dijo mi abuelo. «Pobrecita, no podemos prescindir de ella todavía. No quiero ninguna de sus recompensas, Alec. Yo no. Ella es recompensa suficiente para mí», dijo mientras levantaba a la niña para besarle la frente arrugada.